Amigos, buenos días, bienvenidos a 24 horas, la emisión nacional, son las 7 en punto de la mañana. Liz, qué gusto saludarte. El gusto siempre es mío. Milton, ¿cómo estás? Amigos, buenos días, bienvenidos a este espacio de noticias y entrevistas. Así es, justamente en las entrevistas, más adelante vamos a conversar con dos periodistas sobre la situación del gobierno que inicia su segundo año de mandato. Estará con nosotros Yanely Nostroza y Carlos Vera. Sí, con ellos ampliar también las reacciones a este informe a la Nación realizado ayer por el presidente Guillermo Lasso sobre su primer año de gestión, su discurso no dado en la Asamblea, donde señalaba lo que se ha hecho durante estos 365 días y lo que resta por hacer. Así es, 7 de la mañana con un minuto y justamente vamos a empezar analizando y viendo cómo se dieron las cosas ayer en el primer año de gestión del presidente Lasso. Ahí estamos viendo las imágenes cuando el presidente Guillermo Lasso llegaba en compañía de la primera dama, su esposa María de Lourdes de Lasso, a la Asamblea Nacional, recibido por Guadalupe Llori, la presidenta del Legislativo, para dar este informe a la Nación. Previamente pues hubo el discurso de Guadalupe Llori, Milton, también en este momento, en este evento, donde se dieron cita más de 1000 personas, pero donde faltaron la mayoría de los asambleístas. Básicamente el bloque de UNE se ausentó de este informe al país. El presidente Lasso ya en el discurso hizo una explicación de lo que concentró el esfuerzo de su gobierno en el primer año, que fue básicamente en el tema sanitario, la vacunación y en la estabilización económica, en la reducción importante del déficit fiscal, y anunció que este año será el año de la reactivación, el año donde se empiecen a trabajar varias obras. Será el año donde no falten medicinas porque empezará en próximos días, pese a las dos postergaciones, el plan de externalización de farmacias. Habló de la inseguridad y la guerra frontal que dice está dando su gobierno para reducir los índices de muertes violentas en el país. Sí, dijo que será el año también en el que se mejore la economía del bolsillo de los ecuatorianos. Señaló las obras que hará también en materia, como tú ya señalabas, de seguridad, de vialidad. Destacó lo que se ha hecho en relación al deporte, al medio ambiente, pero veamos la siguiente nota preparada por Carlos Acoto, que resume precisamente lo que dijo Guillermo Lasso ayer en su informe a la Nación. Retomando una metáfora usada en campaña, ha dicho el presidente Guillermo Lasso que la economía del país es como un avión con dos turbinas, una el sector privado y otra el sector público. En esa línea, aseguró el primer mandatario, la economía está lista para despegar, pues ambas turbinas han sido reparadas durante su primer año de gestión. Nuestra decisiva gestión está reduciendo agresivamente el déficit del gobierno central en algo más de 5.000 millones de dólares entre 2020 y 2022. La dolarización, lejos de estar en riesgo, como lo sentimos hace un año, hoy está más sólida que nunca. Y volvió a resaltar a la campaña de vacunación contra el COVID-19 como uno de los éxitos de su gobierno. Eso, junto a las cifras macroeconómicas que hoy le sonríen, forman parte de un plan de estabilización sanitaria y económica, aseguró. Orgulloso de que hemos salvado tantas vidas, pero también de que hemos salvado al Ecuador del precipicio económico. Ahora el desafío es mejorar la calidad de los servicios públicos y la economía de las familias, dijo Lasso. Poner en orden la economía del Estado es solo el puente de partida para llegar al verdadero destino. Ese destino es mejorar radicalmente la economía y el bienestar de los ciudadanos y sus familias, donde ellos más la sienten, en sus bolsillos, así como en los servicios públicos que reciben. Y se refirió en particular al estado de la salud pública y a lo que ahí hace falta, que dijo saber no es poco. Sin precisar fechas, Lasso aseguró que falta muy poco para que finalmente entre en funcionamiento el plan de externalización de farmacias. Los ecuatorianos retirarán gratuitamente en sus barrios, lo más cerca posible de sus casas,
la medicina que necesitan. Casi al término de su discurso ha dejado espacio para hablar de la inseguridad. Dijo compartir la indignación de quienes han sido víctimas del AMPA. La violencia desatada en las calles, insistió, tiene un porqué. Es una reacción ante una nueva actitud en la aplicación de la ley. En el pasado le cedieron demasiado territorio al AMPA. La actitud de este gobierno, lo digo claro, no va a cambiar. Vamos a enfrentar a las organizaciones criminales. En lo político, Lasso se mostró conciliador. Dio a entender que la muerte cruzada ha dejado de ser una posibilidad. Todos tenemos que hacer hasta lo imposible. Y no se consigue disolviendo asambleas ni convocando nuevas elecciones, porque tarde o temprano volveremos a estar aquí, viéndonos la cara, los ojos, con la misma tarea pendiente, construir esos consensos mayoritarios. Este ha sido el discurso de Guillermo Lasso al término de su primer año de gestión. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Claro, rápidamente llegaron las reacciones de los asambleístas a esta mano extendida del presidente Lasso para poder trabajar en conjunto con la Asamblea. Previo pedido también de Guadalupe Llori en el discurso que precedió al informe al país de parte del presidente Lasso. La mayoría de críticas al discurso oficial fue en el sentido de que hubo poco reconocimiento de errores, más resaltar los aciertos que muchos consideran pocos, pero poco el reconocimiento de las equivocaciones y de lo que le ha faltado hacer en este año al gobierno de Lasso. Definitivamente, opiniones divididas entre los asambleístas. Tú ya señalabas que la bancada de UNES no estuvo presente. Algunos legisladores de Pachacutic se retiraron después del discurso de Guadalupe Llori, es decir, no estuvieron para el informe a la Nación del primer mandatario, pero en todo caso, como te decía, opiniones divididas. Unos resaltando que faltó esa autocrítica que ya mencionas y otros dando cabida de poner esta actitud, estas posturas entre legislativo y ejecutivo que han bloqueado la posibilidad de quizás de avanzar en esa cogobernabilidad que permita pues leyes para un mejor país. Escuchemos lo que dijeron algunos asambleístas. Ha mentido al pueblo ecuatoriano. No existe educación, no existe seguridad, no existe medicamento en los hospitales y sobre todo no existe trabajo. Bueno, escuchamos un Ecuador que realmente no se ve en las calles y lo que esperamos es, de forma democrática, que haya un cambio en este gobierno. Quizás esa podría ser una autocrítica del gobierno porque el gobierno podría manejar con la comunicación con los ciudadanos de una manera más frontal, más cercana, los logros que ha tenido. No hay que destacar el llamado a la unidad que se ha hecho más allá de las confrontaciones, a que busquemos el diálogo para buscar coincidencias de todas las fuerzas políticas. Y el gobierno quiere tender estos puentes, reconstruir un camino de diálogo con la Asamblea Nacional. Incluso el ministro de Gobierno decía que al presidente Guillermo Lasso le preocupa la institucionalidad de la Asamblea Nacional. Bueno, y una cosa que no se mencionó ayer en el discurso y que quedó en el aire es qué pasa con la consulta popular. Hace un par de meses atrás dijo el ministro de Gobierno, que habló ayer a la salida de la Asamblea, ya lo vamos a ver, que el gobierno está preparando las preguntas que no se sabe en qué están. Y ayer el presidente no dijo nada sobre la consulta popular. Nos interesa también retomar una serie de aspectos en temas económicos y, por supuesto, empleo. La reforma laboral es algo pendiente también. Pienso que hay un paso importante para el restablecimiento de los vínculos con la Asamblea. Creo que él fue muy enfático en decir que los puentes no estaban rotos y que podíamos perfectamente restituirlos. Yo creo que él hizo una apuesta muy fuerte por la institucionalidad de la Asamblea. En principio, nosotros consideramos que quienes están electos para un cargo deben mantenerse hasta cumplir su mandato. 7:10 y siguen las muertes violentas en la zona 8, que incluye a los cantones de Guayaquil, San Borondón y Durán. 12 asesinatos se registraron en el feriado que terminó ayer justamente. Sí, una familia fue acribillada en el Fortín. Un ciudadano turista que estaba en un sector del cerro, muy cerca de Las Peñas, en un lugar de entretenimiento, pues al salir también se vio gravemente herido tras recibir un disparo en su cabeza. Pero el último hecho violento de sangre, Milton, tiene que ver con el asesinato de un estudiante en Daule. Recibió varios disparos cuando se dirigía a su casa. Hagamos contacto con Paul Tutibén, que él está siguiendo los detalles de esta información para traernos la ampliación. Paul, buenos días.
¿Qué tal, Liz Valareso, Milton Pérez, amigos televidentes? Buenos días, son exactamente 7 de la mañana con 10 minutos. El hecho se registró aquí en la avenida Daulis, esto pertenece a Daule, provincia del Guayas. El joven estudiante había salido del colegio de acá de la unidad educativa Juan Bautista Aguirre alrededor de las 10 de la noche. Él estudiaba en la jornada nocturna. Al cruzar esta avenida principal, llegó a este punto, fue interceptado por los sicarios que lo estaban esperando y le propinaron alrededor de 3 tiros. Se conoce que el joven, que incluso estaba con el uniforme, la mochila, él se dirigía a su casa. Acá en el lugar la policía levantó aproximadamente 5 indicios balísticos. Hay que destacar que acá en la zona hay una cámara de seguridad. Según las autoridades, esta cámara habría captado a los sicarios que le propinaron los disparos a este joven y lo asesinaron. Aún el cadáver permanece en la morgue de acá de Daule, esto es en Guayas, provincia del Guayas. Las autoridades se van a pronunciar sobre este suceso. Inmediatamente han ejecutado operativos, allanamientos para tratar de ubicar a los criminales que le quitaron la vida a este estudiante cuando salía del colegio el día ayer cerca de las 10 de la noche acá en esta unidad educativa, que es una de las unidades más grandes de acá de Daule, provincia del Guayas. Por este suceso aún no hay detenidos. Esperemos que las autoridades logren detener a estos sujetos y puedan determinar las causas, las motivaciones sobre esta muerte violenta registrada acá en Daule, provincia del Guayas. En la información a esta hora, Liz, Milton, tienen más en estudios. Gracias, buenos días. Gracias, Paul, buenos días. Buen día, Paul, gracias. Sí. No, era lo mismo, agradecerle y lamentar, Milton, la muerte violenta que se suma a esta ola de violencia que se sigue sintiendo con fuerza en la zona 8. Y en Esmeraldas también se viven momentos muy complicados. La policía ha identificado a 6 bandas criminales que se disputan el territorio del microtráfico, el secuestro, la extorsión, y todos los delitos que la policía ha identificado en la provincia de Esmeraldas, que incluyen además la minería ilegal. Y recordemos que Esmeraldas está dentro de estas provincias donde se decretó un estado de excepción, ¿no? Y lo cierto es que eso está repercutiendo ya en otro ámbito, en el ámbito turístico, económico, porque veíamos ayer en la microonda de Paul Cuello cómo los locales han comenzado a cerrar sus puertas 3 de la tarde, 3, 4 de la tarde, prefieren cerrar, retirarse a sus casas porque no saben en qué momento ellos pueden ser el blanco de esta violencia. Esas imágenes que ustedes están viendo es de un barrio, el más conflictivo, nos reportaban ayer, de la ciudad de Esmeraldas, donde ustedes vieron niños. La policía dice, hay jóvenes sicarios de entre 15 y 16 años que ya salen a matar por dinero, por órdenes de sus bandas. Ahí estaba claramente la identificación de la banda Los Tiguerones, que opera en esta zona de Esmeraldas. 7:21, me toca a Milis. Vamos a hablar de la ministra de Educación, María Brown, que ayer dijo que el Ejecutivo cumplirá estrictamente la decisión de la Corte que da paso a la equiparación salarial de los maestros. Bueno, y recordemos que esto generaba una complicación económica, por decirlo de alguna manera, al gobierno, porque representa un presupuesto anual de 450 millones de dólares adicionales. O sea, es bastante alto lo que representa dar paso a ese ajuste. Y es por eso que también dijo la ministra que van a hacer una consulta a la Corte Constitucional para ver cuál es el procedimiento que se debe seguir por parte del Ejecutivo en este sentido. Escuchemos a la ministra que habló ayer, luego del evento en la Asamblea. El monto que le va a significar al Estado atender a los maestros. El impacto presupuestario de la aplicación anual de esta propuesta, de esta ley ahora es pues de más o menos 450 millones de dólares anuales. Se hará una pequeña consulta a la Corte Constitucional sobre aquello para poder precisamente detallar cuál es el procedimiento que debe seguir el Ejecutivo en este año 2022. Bueno, y estamos listos para empezar este análisis, el discurso que dio el presidente Lasso sobre su informe de gestión de este primer año frente al gobierno. Nos acompañan Janet Inostroza y Carlos Vera. Qué gusto tenerlos con nosotros esta mañana. Y vamos a comenzar acá. Quisiera preguntarle a Janet primero, ¿cuál fue tu impresión? ¿Cómo le resumirías ese informe de la Nación? Bienvenidos. Bueno, con pocas sorpresas, gracias Liz y buenos días a todos. Pocas sorpresas, quizás las cifras económicas que fueron el centro del informe a la Nación
vale la pena para un análisis. El 4.3% de crecimiento económico para el 2022 sin duda es una sorpresa y es una proyección más alta de la que se tenía prevista, pero no nos alcanza. El problema es que este crecimiento económico baja en el déficit del Estado, reducción de la pobreza, no se siente en las calles, no se siente en el bolsillo de los ecuatorianos. Es necesario trabajar para que eso se pueda empezar a sentir ya en la economía del día a día de la población, para que esto se pueda traducir en un informe y en una evaluación positiva por parte de la población. Vale decir que estamos menos que Colombia, que tiene una proyección del 5.6%, pero estamos mejor que Perú, que tiene una proyección para el 2022 del 3.2%. Hay algunas tareas pendientes en donde el presidente no se refirió y no hizo énfasis. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con el IES? Se necesita que el gobierno tome las riendas del IES, que allí está el futuro de gran parte de los ecuatorianos. No dijo nada de agricultura, dijo muy poco de agricultura. Habló de créditos que van a seguir al 1%, pero la agricultura necesita una política de Estado. Necesitamos un ministro de Agricultura. Tenemos uno recién posesionado, pero ya es el tercero. Y así esto ha venido de gobierno en gobierno. No hemos tenido ministro de Agricultura o una política de agricultura fuerte que se sienta también en el sector y que nos dé esa alternativa también de generación de empleo, de generación de bienestar, de economía, de ingresos. Eso como parte de, etcétera. Como parte de lo que quedó pendiente. Y para ti, Carlos, quizás, ¿qué sensación te dejó escuchar al presidente Lasso ayer? Gusto, colegas y amigos. Buenos días a todos. Lo que el presidente anunció no fue lo que prometió. El gobierno del cambio ahora le apuesta a la continuidad. Mejorará todo, pero no cambiará nada. Y es un gran mérito haber desistido de la consulta. Y ahora resulta que no hacen falta elecciones, sino gobernar y gobernar bien. ¿Qué? ¿Y qué fue eso de recuperar hasta el último centavo de lo robado? ¿Les entró amnesia de repente? ¿Se olvidaron por qué ganaron? Aquí ganó el presidente Lasso con 33% adicional en la segunda vuelta, porque representó dos cosas. Una opción mejor al correísmo para que no vuelva, y lo está haciendo volver rapidísimo, primero. Y segundo, una plataforma mucho más amplia, principalmente postulados de la IDE y de Pachacuti, que tenía que interpretar. Pues nada de eso. Desde luego, cuando hay un presidente honesto como es él, inteligente y ultra trabajador, los logros son evidentes. Lo de la vacunación, ya estamos hasta aquí, gracias, se agradece, se reconoce. Pero debió haber sido la muestra para hacer en eso todo lo demás. Integrar sector público y privado, especialmente en un tema que es seguridad. No se lo ve, no lo entienden, no viven en Guayaquil, no saben que a la gente la matan aquí todos los días, no son capaces de poner policías donde hay congestión de tránsito, simple, elemental. Y en los sitios donde hay estado de excepción, las Fuerzas Armadas no hacen lo que deben. Nadie le ha pedido al presidente Lasso resolver su guerra con el narcotráfico en un año, que de paso la cambió, dijo enfrentaremos. Antes dijo derrotaremos. Sí, él enfrenta un monstruo que lo impulsa además la mafia internacional orquestada desde Venezuela, que él sabe muy bien con quién está conectada. Pero de allí a que no haya aquí, porque hay una economía ordenada, gasolina para la policía, a que no haya alimentos para la policía, a que no haya vehículos para la policía y no tengan con qué patrullar siquiera, a que haya que rogar por 9 millones de dólares gracias a la economía ordenada, porque en 3 meses no son capaces de mandarlo a Guayaquil, y en el campo de la salud, a que se muera la gente de cáncer o por falta de diálisis, porque hay un ministro de Finanzas que se cree semidios y para él el Fondo Monetario Internacional es a quien hay que rendir culto y no al pueblo ecuatoriano. No, perdónenme, qué decepción. Otra cosa es que como salimos de gobiernos corruptos o ineficaces, lo que hace un demócrata parece extraordinario. Para mí es normal y es insuficiente. Hola Carlos, hola Janet, qué gusto que nos acompañen. Qué raro que nosotros les estemos preguntando a ustedes. Así toca a veces. Cuando le escuchan al presidente Lasso ayer, todavía parecía un discurso de campaña. Ha pasado un año, 365 días de que empezó a funcionar su gobierno. Y cuando el presidente Lasso dice, es un gobierno que trabaja en silencio, te quedaste preguntando, uno se queda preguntando, la comunicación del gobierno, porque cuando le escuchas decir lo que ha hecho y que no te enteraste, dices, ¿estamos en otro país nosotros o está en otro país él, Janet? Bueno, eso es precisamente parte de los pendientes, ¿no? Un sistema de comunicación, una falta total de estrategia de comunicación de gobierno. Eso es técnico, estrategia de comunicación de gobierno. No la tienen
y eso se siente en este momento, pues, en esa percepción que acaba de describir Carlos tan puntualmente, ¿no? tan ya al detalle. Eso es precisamente a lo que yo me refería, que todas estas cifras económicas positivas no se sienten en el bolsillo de los ecuatorianos, no se sienten en las calles, más bien se siente cada día más pobreza, más inseguridad, más desempleo, y eso va acompañado de una política de comunicación que te ayude a subir y a elevar la percepción. Tenemos en este momento que el presidente de la República tiene un 71% de percepción de una mala gestión, pero no solo eso, siempre yo creo que hay que recordar que el Estado no solo es el gobierno, el Estado somos todos. Y a mí me preocupa mucho también que hay un 80%, más del 80% de la población que no confía en lo que hace la Asamblea Nacional. Debería preocuparles también a los asambleístas para también empezar un nuevo año y darle un giro también para poder aportar a lo que el país necesita, ¿no? No solamente debemos enfocarnos en lo que el gobierno tiene que hacer, que hay que exigirle, por supuesto, pero tenemos que dejar de pensar esto. El Estado no solo es el gobierno, y no solo eso, más del 80% de la población no confía en la justicia. Es más, somos una población que ni siquiera confiamos el uno en el otro. Eso se trabaja con comunicación y con acciones, por supuesto, pero hay que comunicar las cosas y eso ayuda a generar esta mejor percepción y a que la población se sienta empática, identificada con lo que hay que hacer en las buenas y en las malas, en los buenos tiempos y en los malos. Comunicar es un deber del gobierno y es un derecho de nosotros los ciudadanos de saber lo que hace el gobierno que nos regenta. Pero comunicación no puede ser confundida con estado de propaganda. O sea, el gobierno no puede dar, Carlos, ese salto de lo que tuvimos, un estado de propaganda. El gobierno debe moderar esto y cambiar el rumbo en este sentido. Muy buena aclaración, Milton, porque creen que lo que pedimos es pauta, que los medios quieren publicidad. ¿Saben que sobrevivimos sin ustedes, señores de Estado? No puede hacer mucho Eduardo Bonilla con 1,5 millones de presupuesto, con 70 empleados cuando tenían 300, sin la posibilidad de cadenas nacionales que para causas públicas sí son necesarias, sin volver a las sabatinas. Lo que no se comunica no existe, y no solo que es un error, es falta de cumplimiento de un deber, esto de la rendición de cuentas. Ahora, el presidente lo ha asumido directamente él, es decir, él tiene que hacer lo que sus ineptos ministros son incapaces de hacer en su área. Hoy concede una entrevista, mañana tiene otra en vivo, excelente. ¿Y el resto? El presidente no habló de rectificaciones, reconoció un solo aprendizaje, él es infalible, entonces no va a cambiar nada. Todo lo que ha hecho está muy bien, aprendizajes es lo que tiene. Lo grave es que cuando terminan de aprender se acaban los 4 años ya. Y le toca a otro presidente. Y que cuando no se sabe, porque nunca antes se ha gobernado, se puede acudir a asesores que tienen experiencia y no que son absolutamente neófitos en la materia. Lo último, concluyó con algo muy necesario, un llamado a la unidad. Qué bonito. ¿Sobre qué base? Tuvimos una guerra peor que fue con el Perú, que generó unidad con Sixto Durán Ballén. Ahora enfrentamos una más grave y mortal todavía. ¿Cuál es la agenda nacional mínima? ¿Cuál es el acuerdo nacional que propone? Otra vez, unámonos. O sea, el romance y la poesía. Es tiempo de concretar un llamado tan importante en una circunstancia tan compleja, pero con puntos concretos, no así como en Telequia. Estamos siendo atacados por el narcotráfico y tenemos que unirnos. Ajá. Por ese llamado a la unidad, Carlos también lo hizo a la Asamblea, porque dijo, no es tiempo de ir a nuevas elecciones, Ecuador necesita ser gobernado. Tú decías al inicio, se aleja de una consulta popular. Dijo, descartó una muerte cruzada, más bien quiere tender estos puentes. ¿Es viable realmente llegar a retomarse esas relaciones ejecutivo-legislativo? El presidente cambia de opinión a cada rato. ¿Ya? Y eso es uno de sus problemas. Es demasiado voluble. Antes había que disolver la Asamblea, ahora lo descarta, pero no por completo. De repente plantea unidad con la Asamblea. Con la mayoría correísta quiere unidad. Con los corruptos de la década pasada quiere unidad. Se puede tener un acuerdo con ellos si ya sabe cuál es el precio y le midió en la impunidad. Ha visto lo que le costó el no ordenar al SNAI que haga lo que le correspondía con Glass, que nadie quería que desatienda la independencia de poderes, sino que ejerza el poder que tiene el SNAI para no permitir salir enseguida a alguien como no han permitido a otros, y por eso muchos siendo inocentes los mataron en las masacres. El presidente Lasso tiene que entender que con la corrupción del correísmo no se puede gobernar, que tal vez se pueda convivir y que tiene que ensanjar ese lema, o a vivir chantajeado y sitiado 3 años más. Pero entonces, Janet, ¿cuál podría ser el camino? Porque así como fue el discurso del 24 de mayo del 2021, esta vez tanto la presidenta de la Asamblea como el presidente de la República hablan de llevar una relación armoniosa, pero fijémonos en lo que pasó ayer. No estuvo ni la bancada de UNES
y parte de la bancada de Pachacutic se retiraron después del discurso de Guadalupe Llori. ¿Eso qué tipo de augurio puede generar para este segundo año de gobierno? Y solo te aumento algo, Janet. Lo que empezó diciendo el presidente, un respaldo manifiesto a Guadalupe Llori. Bueno, el problema es que realmente siempre estamos exigiendo recetas mágicas y que hagamos las cosas rápido. Y eso en un país como el nuestro, como está, salido de una pandemia, salido antes de una crisis petrolera, con una guerra internacional que nos está afectando también económicamente, tenemos que entender que no es posible, tenemos que entender el país. Se necesitan políticas de Estado y para eso se necesitan acuerdos. Y Carlos, es lo que hay, eso es lo que hay. No podemos exigir ahorita, ojalá hiciéramos así y cambiar a la Asamblea. Ojalá les cambiara la mentalidad y les cambiara la forma de pensar y de pensar primero en el país y no en sus tiendas políticas de negocio, porque eso es lo que son. No son tiendas políticas que piensan en el bienestar de un país, son tiendas políticas que piensan en el bienestar propio. Entonces, pero eso es lo que hay. Entonces hay que plantear una necesidad de unirse, pero sí, hace falta decir cómo. ¿Cómo? Ya estamos, digamos que lo que debemos exigir es que nos dejen de decir qué hay que hacer. Ahora hay que pasar al cómo lo vamos a hacer. Hay que plantear una necesidad de unirse para pensar en políticas de Estado. Las políticas de Estado implican acuerdos nacionales. Para los acuerdos nacionales necesita sentar a todos. Los de UNES, los de Pachacutic, los de la Izquierda Democrática, los de Creo, absolutamente todos se tienen que sentar allí. Ojalá pudiéramos elegir otros ahorita, pero eso es lo que hay. Y es hacer políticas de Estado. Si no empezamos hoy haciendo políticas de Estado, entonces vamos a ir de tumbo en tumbo y siempre pensando en las recetas de siempre, ¿no? Entonces ya tenemos a los grupos sociales que van a salir a marchar a las calles, no para que mejoremos los ecuatorianos, con fines políticos. Ahí vemos las primeras figuras que lo que hacen es una medición, es un termómetro, ¿no?, de cómo van a estar para las próximas elecciones. Y las consultas populares, yo me alegro que estén descartando la consulta popular. ¿Cuántas consultas populares hemos tenido y qué hemos logrado arreglar en el Estado, en el país? Nada. Seguimos exactamente igual, de tumbo en tumbo. Eso tiene que terminar y eso nos implica absolutamente a todos. Yo quiero en esto ser muy clara porque somos un país que exige y no se da cuenta que, como dije hace un momento, el Estado somos todos. Tenemos que contribuir ahí todos sí, con un pactar granito es una de arena. opción, pactar es una opción o no solamente, como dice Carlos, la convivencia con ciertos sectores políticos como el correísmo. ¿Y hay que pactar? ¿Es que es necesario? Hay que pactar, pero hay que entender lo que es un pacto. Pues no hay, pactar no implica regalar hospitales, ni sacar a los presos dar de la cuotas cárcel. de negocio dentro del Estado, entregar contratos o manejos de determinadas áreas o en determinadas provincias o sacar a los presos de la cárcel. Eso no puede ser un pacto, pues es un pacto político. Tenemos que ayudar a que la gente entienda cómo funciona la política al servicio del Estado. Por eso digo, hay que hacer reformas, hay que hacer profundas reformas. Por ejemplo, al sistema de partidos políticos que tenemos. No tenemos partidos políticos, y lo voy a decir muy frontalmente, tenemos organizaciones delincuenciales, yo las llamo así. ¿Por qué? Porque venden cargos, venden puestos para las elecciones y luego tienen que devolver el favor prestado, la inversión hecha durante esa campaña electoral. Entonces la corrupción aumenta, no termina nunca. Entonces tenemos que cambiar ese sistema de partidos. ¿Qué se necesita para eso? Un acuerdo. ¿Con quién? Con los políticos. No hay otro remedio. Esto funciona así. No vamos a irnos con las recetas de que el poder ciudadano y todo eso también ha sido un fracaso total. Hay que pensar en serio, entender la política, aplicar la política y apoyar, lo que implica un cambio verdadero en el país. Vamos a la pausa. No sé si Carlos quieres acotar algo antes de irnos a la pausa. Dos cosas muy breves. Gracias, Milton. Sí, acuerdos con los corruptos no se puede hacer. Acaban con la democracia. Primero, consulta no me invento yo. Ofreció el gobierno. Estoy exigiendo que cumplan lo que dijeron. Ah, no, son otro gobierno. Ah, entonces declárenlo. Después de un año de aprendizaje se han dado cuenta que no pueden hacer lo que dijeron porque encontraron el Estado en un Estado que sí sabían en qué estaba y van a relancear la administración. Sería bueno saberlo. ¿En qué términos? Para ver qué apoyamos. Bueno, yo quiero preguntarles a ustedes, voy a empezar con Janet y luego Carlos, la misma pregunta. Después de escuchar al presidente Lasso, ¿qué sensación les quedó? ¿Como que esperan que haya un cambio, un sacudón o la misma cosa? Bueno, a mí me quedó una sensación de que todavía no hay un camino claro, no hay una luz en ese camino por donde debemos seguir. Como digo, tenemos que aquí trabajar todos por esto y necesitamos una luz. Y tengo mi esperanza en que esa luz nos dé el censo.
el censo que por fin anunciaron que lo van a hacer. No se puede trabajar y no se puede planificar, no se puede proponer si no hay una radiografía clara de lo que pasa en el país. En este momento nos manejamos todo por percepciones, absolutamente por percepciones, y bueno, excepción del tema de seguridad, que lo estamos viviendo en carne propia, el empleo, el desempleo lo estamos viviendo en carne propia. Pero de resto, para saber dónde generas empleo, qué tipo de empleo, a quién, cómo ayudas, con qué tipo de capacitación ayudas, universidades, qué, escuelas, colegios, dónde está, qué hay que hacer. Para eso se necesita una radiografía que es el censo, y en eso me alegro muchísimo que por fin lo vayan a hacer con 2 años de retraso. Eso para mí nos puede dar una luz en el camino sobre lo que debemos hacer y sobre lo que debemos acordar. Carlos, ¿tú cómo saliste después del discurso? Profunda decepción. Como a los tiempos tenemos un gobierno democrático, los logros nos parecen extraordinarios y hasta algo que hay que agradecer. El respeto a las libertades, por ejemplo. Pleno respeto a la libertad de expresión. Desde mi experiencia lo he podido constatar así. También, bueno, eso es lo lógico, eso es lo normal. Antes hubo un tirano 10 años y hubo un ineficiente 4. A pesar de que es ineficiente, por una sola decisión impidió que el tirano vuelva al bloquear la reelección indefinida en una consulta. Para eso sirven las consultas. Pero resulta que elegimos un gobierno del cambio para que sea un gobierno de la continuidad y que su lema es el de todo gobierno que sube al poder. El primer deber es mantenerse en el poder. Y para eso claudicamos todo lo que dijimos. Ahora a ver cómo duramos 4 años. Dijimos que no subíamos impuestos, subimos impuestos. Y puedo salir con una larga lista. Profunda decepción. Yo no voté por eso. El 32% o el 33% que le dio el triunfo a Guillermo Lasso no votó por eso. Y hay que mantener la crítica y la exigencia al gobierno de que retome lo posible las promesas que le dan legitimidad. Ahora, porque por eso ganó. Pero Carlos, ¿por dónde empezar entonces a retomar esas promesas? Porque en un año su popularidad cayó dentro de lo que se esperaba, quizás mucha expectativa después de haber estado 10 años en campaña. ¿Y por dónde debería entonces comenzar una vez que ya han puesto la casa en orden? Porque eso es lo que dijeron que han hecho este año, poner la casa en orden. ¿Cuáles deben ser entonces esas prioridades? Qué buena pregunta. Por no poner en desorden la vida de los ecuatorianos. Por ahí deberían empezar, y eso tiene 2 nombres. Seguridad con medidas concretas. Nadie quiere que acabe el problema del narcotráfico, señor presidente. Nadie le ha pedido eso. Queremos ver policías en Guayaquil. Queremos que estén en los sitios donde hay congestión, que son 8 o 12, en donde asaltan a la gente en ese rato, ¿ya? Y la obligan o a atropellar al individuo, o a abrir la ventana, o a resistirse y que le metan un tiro. Por ejemplo, que haya policía con balas, que haya policía con gasolina, que haya policía con alimentación, que haya policía con vehículos operativos. Muy complicado para el señor ministro de Finanzas, que tardó 90 días en poner aquí 9 millones de dólares, eso. Y lo de las medicinas. Dijeron noviembre, después marzo, ahora mayo, ahora esperen un poco más. ¿Por qué no reproducen el esquema exitoso de la vacunación de acuerdo público-privado con una cosa menos complicada? Que el CERCOP, que hemos ahorrado, todo chévere, muy bonito. Pero la gente se enferma y se muere porque no tiene atención, especialmente en medicinas, en temas de enfermedades catastróficas. Y el IES, que es más inepto que antes, se da el lujo de no pagarle 140 millones de dólares a Solca cuando el presidente ordenó que se haga. Pero ahí hacen lo que les da la gana. Empecemos por ahí. Janet, ¿tú por dónde crees que debe comenzar también? Solamente quiero acotar algo, perdóname, Liz, porque me quiero coger esta pregunta, me quiero agarrar de esa pregunta que hizo Carlos. ¿Por qué no repiten el esquema de la vacunación para hacer otras cosas? ¿Por qué, Janet? Bueno, porque hay que ver cómo está, por ejemplo, el sistema de medicinas. Yo lo he seguido mucho tiempo, muchos años. Aquí en este canal hice una investigación profunda, grande sobre las medicinas. Y cuando tú quieres hacer una externalización y te topas que con el mayor vendedor de medicinas basura es el gran ganador de la subasta inversa, entonces eso te obliga a postergar la apertura de la externalización y hacer las correcciones del caso. ¿Por qué? Porque los sistemas están hechos para, digamos, para que ganen los mejores, para que se actúe de buena fe. El problema es que todos los sistemas están cubiertos de corrupción y eso no, el sistema de medicinas, creo que todos estamos conscientes de que no es la excepción, más bien es el principal problema. Limpiar de la corrupción no es fácil. Pero Janet, ahora eso tienen que hacerlo y yo tengo mucha fe en el sistema de externalización porque se va a combatir, a acabar con estas mafias que viven de la compra directa de medicamentos. Hay que en eso también dar el beneficio de la duda. Pero yo quiero hablar sobre algo que dijo Carlos. Carlos, en la medida en que exijamos
que haya más policías, que estén todos en la calle, que estén todos armados y que tengamos esa percepción, esa sensación de que estamos protegidos, no va a pasar nada, Carlos, no va a pasar nada. Se necesita una política de Estado que, por ejemplo, piense cómo realmente combatir el narcotráfico, que es la base del Estado. Tú dices, no le pedimos que acabe con el narcotráfico. Yo sí le pido que acabe con el narcotráfico, pues, porque ahí está la base de la delincuencia y la violencia que estamos viviendo. Y mira, un punto, aprendiendo de lo que ha sucedido en Colombia. Hay que aprender, pues, lo que sucede en Colombia y lo que sucede en nuestros vecinos. ¿Cuándo se afianza el narcotráfico? En las elecciones seccionales. Ahí hay que tener cuidado, porque Esmeraldas no es la única que tiene, la ciudad de Esmeraldas no es la única que tiene problemas. La violencia en Esmeraldas tiene que ser enfrentada en provincia, como una provincia, con todos los alcaldes y con todas las alcaldías y con todos los municipios para poder combatir al narcotráfico que se mete en esos pequeños municipios a poner sus candidatos y a instaurarse y a generar políticas pro narcotráfico desde lo pequeño hacia lo grande, de abajo hacia arriba. Punto. Eso tenemos que cuidar. ¿Puedo acotar? Sí, claro. Ya. Sí. Ya. Permíteme aclarar. Cámbianos de pantallas, pónganos de grande. Los cuatro hacemos una bomba aquí. Permíteme acotar que no me refería a un policía en cada sitio de la calle. Yo hablé claramente de los sitios de congestión en Guayaquil, pero quienes no viven en Guayaquil no entienden ni sienten esa cuestión. Primera cosa. Segunda cosa, al narcotráfico no lo ha derrotado nadie, salvo Singapur. Tercero, si se habla de derrotar al narcotráfico, tiene que despenalizarse la droga y probar esa vía. Cuarto, ya que ha aumentado la captura, es también porque ha aumentado el paso. A mí me dijo el ministro de Defensa anterior que hay 142 pasos clandestinos, cuando yo le hablé de 32. Y porque ha aumentado el paso desde el sur de armas también, por eso han capturado más de 7,000 en un año. Entonces, por lo menos eso tienen que frenarlo a niveles tolerables. En todo caso, viene un periodo ya de resultados, ¿no? Es lo que espera el país. Hay algunos, pero vuelvo a repetir, no son sorprendentes, salvo el de la vacunación, que fue un logro excepcional, pero resultó de debut y despedida en donde el presidente Lasso se metió directamente y funcionó. De paso, me extraña que no haya habido ninguna mención de cultura, lo que significa para mí que la ministra se va, y me molesta que no haya habido mayor mención de relaciones exteriores, que para mí es la segunda mejor gestión del año después de medio ambiente, y no solo por lo que hicieron en Ucrania, quizás sea un olvido. Bueno, terminamos. Janet, solamente en 20 segundos. ¿Crees tú que estamos a tiempo de cambiar o el gobierno está condenado a pasar el resto de su periodo sobreviviendo? Bueno, depende de lo que hagamos todos. Yo insisto en esto. Tenemos que dejar de pensar que el gobierno es el que tiene a cargo resolver todos los problemas. El Estado somos todos. Y en eso todos tenemos que interesarnos, los políticos en primera instancia. La Asamblea Nacional tiene que cambiar. Es una vergüenza todo lo que ha sucedido, ese entrampamiento del que no logran salir todavía. Entonces ya es hora de sentarse a pensar cómo pueden aportar para poder justamente empezar a dinamizar, a hacer que el país camine. Pero eso es una responsabilidad de todos, porque sentarse simplemente a criticar y a ver y a señalar al que está en este momento en el poder, eso es algo que ya lo hemos hecho, es una receta ya probada. Si seguimos haciendo lo mismo que hemos hecho toda la vida, no podemos esperar un cambio. Tenemos que aportar, tenemos que ejercer ese poder ciudadano, pero de verdad, no a través de estas fantasías que nos venden los políticos. Hay que ejercer el poder ciudadano y eso es aportando cada uno de nosotros en lo que podemos hacer para dinamizar la economía, el país, la educación, todo. Todos podemos aportar. Son las opiniones de Janet Inostroza y de Carlos Vera. Ha sido un gusto realmente tenerlos esta mañana con nosotros. Así es. Gracias, Janet. Gracias, Carlos. Gracias. Buen día. A ustedes. Amigos, vienen las noticias locales.